Estamos conectados para la grabación y todavía solucionando unos problemitas técnicos. Listo, ahora sí. ¿Qué más le puedo decir, Rabotay Bemoray? ¿Qué más le puedo decir? Muchas preguntas que me han hecho referente a este estudio que estamos teniendo de quién, cómo, cuándo, dónde y por qué del Mashiach. Preguntas que las personas me han hecho, incluso comentarios de otras creencias un poco fuertes, etcétera, etcétera. Pero lo importante no es crear una discusión ni enemistades. Hasbe Shalom, cada quien puede creer en lo que quiera creer. Somos libres de creer en lo que nosotros queramos creer. No hay una ley que nos impida en eso. Nosotros como judíos creemos que el Mashiach verdadero todavía no ha venido, a pesar de lo que digan otras personas. Nosotros, en base a los estudios, a la tradición, a la Torah Sheba'al Peh de nuestro pueblo, para nosotros no ha venido Mashiach y este estudio no está hecho para que la persona deje de creer en la persona que ellos creen que sea Mashiach. Pueden creer, como me enseñó mi rabino Yair Halach, Seher Sadil Ibrahá, para ellos está bien creer en lo que ellos quieran creer. Para los no judíos está bien. Para el judío está mal. Si cree en cierto personaje que es Mashiach, está mal. Hay que enseñar, hay que estudiar, etcétera, etcétera. Quedamos en una pregunta sumamente interesante. Y la pregunta interesante que habíamos quedado es ¿cuál es el nombre del Mashiach? ¿Cuál es el nombre como tal? Muchos dicen que el nombre de Mashiach, y digámoslo con mucha seriedad, de manera pedagógica, de manera profesional para el estudio que estamos teniendo, muchos dicen que es Jesús, pues Jesús no es el nombre del Mashiach. Muchos dicen que cuando a este personaje se colgó en la cruz pusieron una inscripción, y la inscripción es Imri, que es una inscripción que viene del hebreo, y pare usted de contar, que dice Yeshu Melech, ¿cómo es? Ya se me olvidó, realmente no es lo que dicen. Yeshu Melech Hayehudín, algo así. Nada que ver con la realidad, Rabotai. Si me ven tosiendo mucho, un poco cansado, es porque soy asmático y si me da gripe, entonces me canso mucho. Entonces, nada que ver, Rabotai. No se llamaba Jesús. Muchos dicen que es una desviación del nombre en hebreo de Yehoshua. Nada que ver tampoco con eso. Otros dicen que no se llamaba Jesús, sino que se llamaba Yeshu. Perdón, que se llamaba Yeshua. Tampoco se llamaba Yeshua, o como quieran llamarle, o quizás sí se llamó Yeshua, pero no es el nombre del Mashiach como tal. Unos dicen que son un poco más atrevidos, dicen que Yeshua aparece en la Shemona Esrei. Cuando nosotros estamos haciendo las bendiciones, cuando nosotros estamos rezando Shaharim y Arbit, dicen que ahí aparece el nombre codificado en la Shemona Esrei de Yeshua. Nada que ver tampoco. Y lo que nosotros decimos Yeshua, que es distinto, pero nada que ver. Otros dicen que no es Yeshua, que es Yehoshua, que es Yahshua, y pare usted de contar, y han inventado una gran cantidad de contexto o de texto fuera de contexto, como ustedes quieran llamarlo, nada que ver. La Torah nos dice cómo se llama o cómo va a llamarse el Mashiach. La misma Torah no los dice. Otros dicen más osado, llegan a decir que el rabino, el Rab Kaduri, Seher Sadil Ibrahá, Seher Sadil Ibrahá traduce de bendita memoria, que su memoria sea de bendición. Él escribió una Igeret, es decir, una carta, y en esa carta puso Yehoshua, y dice que es el nombre del Mashiach. Nada que ver tampoco. Su hijo, que está vivo por supuesto, aclaró muy bien que esa Higueré que él estaba escribiendo antes de partir de este mundo no hacía referencia al personaje
del Mashiach como tal, y que de un dado caso de que pudiera llamarse Yeshua o Yehoshua, no hace referencia al Yeshua o al Jesús que cree otra religión. Nada que ver, Rabotai, en ningún sentido. Pero la Torá sí nos habla a nosotros y nos da indicios de quién será, no de quién será, sino del nombre del Mashiach. Quiero preguntarles algo, si se está viendo bien el video. Se está viendo, por favor escríbame si se ve bien, si no se está tardando, si no se está colgando el video. Por favor, espero su respuesta. Entonces, ¿cuál es el nombre del Mashiach? Ahí habíamos quedado en el estudio. Habíamos quedado que la persona que encarna la idea del Tzadik, alguien digno de ser el Mashiach, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Y el Talmud nos pregunta algo sumamente interesante. El Talmud nos pregunta, ¿quién es Mashiach? No solamente quién es Mashiach, estoy conectando la clase pasada que tuvimos con esta, y si la persona está un poco fuera de contexto, le invito a que vea en nuestro canal de YouTube y pueda suscribirse a la clase anterior. Entonces, el Talmud nos pregunta, ¿quién es Mashiach? ¿Cuál es el nombre del Mashiach? Y más aún, ¿cómo será llamado Mashiach? ¿Cuál es el nombre del Mashiach? ¿Y cómo será llamado Mashiach? Son dos puntos claves para nosotros poder identificar cuál es la característica o el nombre o, digámoslo así, cuando una persona tiene en el judaísmo hay una segulá que cuando una persona va a cumplir una función se le cambia un nombre. Cuando una persona, por ejemplo, está enferma, se le cambia, cuando está enferma que tiene una enfermedad muy delicada, Hasbe Shalom Lo Aleinu, se le cambia el nombre, y el nombre, dentro del nombre, tiene ciertos requisitos, tiene cierto, digámoslo así, cierto poder o ciertos atributos que cada vez que se mencionan se exalta delante del creador del universo y atrae Shefam Min Hashamayim, trae una abundancia desde el cielo. Entonces, ¿cuál es el nombre del Mashiach? Pero no solamente la Gemara pregunta cuál será el nombre del Mashiach, sino cómo será llamado Mashiach. Quiero que por favor presten mucha atención a esto. Porque una cosa es cuál es el nombre y cómo será llamado Mashiach. Entonces, la Gemara nos dice en Maseje Sanedrín 98b lo siguiente. Fíjense ustedes, estamos recurriendo a la Torá Shebeal Peh de nuestro pueblo. Estamos recurriendo a la Gemara, al Talmud, Maseje Sanedrín 98b, que dice: Beit Rabbi Shilo, es decir, la escuela de Rabbi Shilo enseña, el nombre del Mashiach es Shilo. Así dice, una vez más, Beit Rabbi Shilo, la escuela de Rabbi Shilo enseña que el nombre del Mashiach es Shilo. Beit Rabbi Yanai enseña que su nombre será Inon. Entonces ya tenemos dos nombres. Uno es Shilo, uno es Inom. Beit Rabbi Hanina dice que el nombre del Mashiach es Hanina. Tenemos un tercer nombre que es Hanina. Mientras que Beit Menachem Ben Isquiá Omer dice que el nombre del Mashiach es Menachem. Ya tenemos cuatro nombres. Y algunos lo llaman el leproso. De Beit Rabbi Yehudá Hanasí. ¿Por qué lo llaman así? Debido al sufrimiento que soporta por todo el pueblo. Y dijo Rab Nachman, no Nachman mi Breslev, no Rabbi Nachman mi Breslev, sino otro Rab, dice: si Mashiach se encuentra entre los vivos, yo soy él. Dijo Rab,
Si Mashiach se encuentra entre los vivos, él es como Rabí Yehudá Hanasí, como uno de los príncipes. Entonces recapitulemos lo que nos dice a nosotros Maseje Sanedrim 98a. Recapitulemos lo que nos dice. Número 1, se nos presentan los nombres de Mashiach como Shiloh, como Inón, como Haniná. Después nos dice que también será llamado Menahem, 4 nombres de los cuales va a tener el Mashiach. ¿Cuál de esos 4 va a ser? Y después dice que Mashiach va a tener una cualidad, y es que será leproso, y así lo llama la casa o la yeshiva de Rabí Yehudá Hanasí, debido al sufrimiento que soporta por todo el pueblo judío, Nahom, por todo el pueblo judío. Y dice Rab Nachman, si Mashiach se encuentra entre los vivos, yo soy él. Así dice Rabbi Nachman. Dijo Rab, si Mashiach se encuentra entre los vivos, es como Rabí Yehudá Hanasí, como Rabí Yehudá el príncipe. Ahora, ¿qué tiene esto de interesante? Lo interesante, Rabotay, es lo que nos dice en Jajamim de cómo será llamado Mashiach. Aquí no es cuál es el nombre de Mashiach como tal, sino de cómo será llamado Mashiach. Y para esto nosotros tenemos que entender cuál será la función principal que el Mashiach Tzidkeinu, que el Mashiach de verdad, que el Mashiach de justicia, que el Mashiach Emet, que el Mashiach de verdad va a jugar en esa generación. Y dependiendo cómo él vaya a jugar, cuando hablamos de jugar, cuál es la función que él vaya a cumplir en esa generación, es con el atributo del nombre que él se va a representar. Así dice en Jajamín. Consecuentemente, Rabotai, cada tzadik refleja el tremendo poder del Mashiach. Cada tzadik, como lo estudiamos en la clase pasada, cada tzadik de la generación refleja el tremendo poder del Mashiach. Como tal, cada uno de los rabinos mencionados en la cita de Maseje Sanedrín 98a, cada uno de ellos era reconocido como un aspecto del Mashiach. Cada uno de ellos era como un aspecto del Mashiach, así como lo fue Moshe Rabenu en su generación, así como lo fue Yehoshua bin Nun en su generación, así como lo fue David Hamelech en su generación. Bejule. Y si su generación hubiese sido digna de ello, él podría haber efectuado la redención. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que en cada uno de estos episodios donde se presentaron estos Rabanim, no solamente Rabanim, sino se presentó Moshe Rabenu, se presentó Yehoshua bin Nun, se presentó David Hamelech, incluso Shlomo Hamelech, cada uno de ellos donde se presentaron. Si la generación hubiese sido digno de ella, el Mashiach podría haber efectuado la redención en ese momento. Pero no fue así, Rabotai. No fue así. Consecuentemente, es interesante notar que los 4 nombres propios utilizados, Menahem, Shiloh, Inom, Vejanina, forman el acróstico. Presten mucha atención. Estos 4 nombres de estos atributos forman el acróstico de Mashiach. Interesante, ¿no? Menahem, Shiloh, Inom, Haniná forman el acróstico de Mashiach. Pues los tzadikim de cada generación hacen todo lo que pueden para traer la redención. Y por contraste, ellos tienen la chispa del Mashiach dentro de sí. Como lo estudiamos también en la clase anterior. Inon. Vuelvo a repetir. Menahem, Shiloh,
Inon y Hanina forman el acróstico de Mashiach. Pues los tzadikim de cada generación hacen todo lo que pueden para traer la Geulá. Y aquí, Rabotai, quiero aclarar algo. Muchas personas de otras creencias acusan y dicen que el Rebbe de Lubavitch, al cual respeto mucho y toda mi admiración para él, por llamarse Menahem, muchos dicen, pero ustedes aceptan al Rab de Lubavitch como el Mashiach. Ulay, quizás sí. Cuando estaba en vida, el Rebbe de Chabad tenía la chispa del Mashiach Tzidkeinu, del Mashiach de justicia, Lama, porque él estaba cumpliendo con una función de hacer kirub, de acercar a todas las personas al judaísmo. Ahora, la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si la generación hubiese sido meritoria en ese momento? Tal vez él hubiese sido el Mashiach y hubiese traído la Geulá. Y muchas personas de otras religiones dicen, pero ustedes lo aceptan y proclaman que él es el Mashiach. Todos los tzadikim de nuestro pueblo que se ocupan por enseñar la Torá, por hacer kiruv, atraer a otro judío al conocimiento de Hashem, tienen la chispa del Mashiach. Y si mueren y no cumplieron con su función, no son Mashiach. Es muy claro eso. Igualmente Rabbi Nachman y Breslev, igualmente Rabbi Obadiah Yosef, Seher Sadil y Brajá, Bejule, Bejule. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero ninguno de ellos dijo, yo soy el Mashiach, ni nada por el estilo. Pasada la página, dejamos ya el asunto ahí, seguimos. Si una generación fuese considerada digna del Mashiach, llegaría de inmediato. Y ese es un punto muy clave para nosotros comprender lo que estamos hablando en este momento de quién será el Mashiach y cuál será el Mashiach. Mesías, Menahem, Shiloh, Inom, Menahem, Shiloh, Inom y Haniná forman el acróstico de Mashiach, Rab Ariel. Entonces, Rabotai Viamorai, si una generación fuese considerada de ello, Mashiach llegaría de inmediato. Pero si la generación no es digna de ello, ¿cómo o por qué vendría Mashiach? Que es la pregunta también que tenemos que hacernos. ¿Cómo o por qué vendría Mashiach? Si una generación es digna de que venga Mashiach, Mashiach viene. Pero si la generación no es digna de ello, ¿cómo o por qué vendrá Mashiach? Pero de algo estamos claros, Mashiach ha de venir. Por lo tanto, Rabotai, los tzadikim, escuchen bien, los tzadikim, en plural, de cada generación, trabajan para llevar a la gente de retorno hacia Hashem y vivir una vida moral recta. Constantemente están batallando contra el Yetzer Hará al tiempo que revelan la emuná y la espiritualidad en medio de un mundo materialista. Y esos tzadikim tienen la chispa, el gran potencial de ser Mashiach. Y en consecuencia, o en contraste, no digamos consecuencia, y en contraste, si la generación es meritoria, entonces se revelará quién será Mashiach. Algunos pensaban, Rabotai, hace muchos años atrás, que el rabino Shalom Arush era el Mashiach. Algunos pensaban eso. No dentro del mundo judío, sino del mundo fuera del judaísmo. Rabotai, es decir, que estamos a la expectativa de quién podrá ser el Mashiach, de cualquiera de estos tzadikim. Un ejemplo, estudiamos el shiur anterior, que los rabanim que se ocupan en establecer batei midrashot, que son casas de estudios, sinagogas donde se rezan también, etcétera, etcétera, esos rabanim que son kedoshim, que son muy grandes, ellos tienen la posibilidad de que sean el Mashiach porque están haciendo un trabajo de kiruv al pueblo de Israel, es decir, aquí dentro de Israel,
Y yo podría decir que donde yo estoy, donde yo trabajo, que es en una yeshiva muy reconocida aquí en Jerusalén, yo podría decir que el Rosh Yeshiva, perdón, de ese lugar tiene la chispa del Mashiach. Sin equivocarme lo puedo decir. Y ciertamente tiene la chispa del Mashiach. Así como él, muchos de los rabanim alrededor de Jerusalén y fuera de Jerusalén también, que han establecido Batei Midrashot, tienen la chispa del Mashiach, posiblemente sean el Mashiach. Ahora, ¿hay algo malo que yo esté diciendo referente al tema? Ninguno. Lo interesante del punto también es que Jerusalén, que está ligado con lo que es Mashiach, corresponde al concepto de temor a Hashem. Pues la palabra Jerusalén es una combinación de dos palabras. Y la combinación de esas dos palabras es irá, que es temor, y shalem, que es perfecto. Entonces, cuando decimos Jerusalén, estamos diciendo temor perfecto. Irá, que es temor, y shalem. Temor perfecto, temor completo, como usted quiera llamarlo. Y tiene mucho que ver Jerusalén con el Mashiach. Consecuentemente, Rabotai, los sadiquín están constantemente batallando para imbuirnos del temor a Hashem. Tal como Jerusalén, el lugar de la batalla final, antes de la victoria de Mashiach, puede interpretarse como la arena de lucha donde los sadiquín batallan con los enemigos. Las culturas circuncidantes del ateísmo y del materialismo que sitían a Jerusalén, incluso hoy en día, Rabotai, que lo estamos viviendo en carne propia. ¿Qué estamos viviendo? Las culturas circuncidantes del ateísmo y del materialismo que sitían a Jerusalén. Nuestro temor a Hashem, las bajas, dicen Jajamín, son grandes. Son grandes, Rabotai. Y pese a sus masivos esfuerzos por revelar la divinidad, los sadiquín mueren en medio de su pelea. Interesante. Cuando la batalla sea definitivamente ganada, aparecerá entonces el Mashiach ben David. Así estamos, Rabotai. Cuando la batalla sea definitivamente ganada, aparecerá entonces el Mashiach ben David. Y hoy en día estamos ante una batalla alrededor nuestra de una cultura circuncidante que está alrededor de nosotros, en una cultura que no es la cultura imbuida para nuestro pueblo, que no es una creencia de nuestro pueblo, que no es un abodá para nuestro pueblo. Bejule, bejule. Y esa es la batalla Caviajol, podríamos decirlo de alguna manera, que están haciendo los sadikim, de los cuales ellos tienen la esencia y la chispa de Mashiach ben Yosef. Explique el Ari, explique el Arisa, el Rabotai, que aunque Mashiach ben Yosef está destinado a ser muerto a manos de los Reshaim, esto no sucederá. El hecho de que el exilio continúe con todo su rigor significa que se le ha dado la posibilidad a Mashiach ben Yosef de reencarnar, de hacer Gilgul Neshamot en cada generación para enfrentar a los Reshaim, trayendo a la gente hacia Irach Hashem, al temor de Hashem, para traerlos a Irach Shalem, al temor perfecto, al temor completo. Y esa es la fuerza de Mashiach ben Yosef. Y esa es la fuerza del Mashiach
que está dentro de cada uno de los sadikim de esta generación, haciendo kirub, atrayendo a la gente. Y cuando llamamos atrayendo a la gente, Rabotai, es luchando cada quien, cada sadik, para traer esas neshamot y Yehudí a que retornen al creador del universo. Y cuando dice que está haciendo la lucha contra los reshaim, contra los malvados, no es que está haciendo la lucha contra los no judíos, no. No es de esa manera, Rabotai. Está haciendo la lucha en contra de quién? De una lucha que hay interna de ideología que quiere cambiar los conceptos primarios del judaísmo. Esa es la lucha en contra de los reshaim, de los pensamientos, del comportamiento, vejule. Perdón por la tos, Rabotai. Sigue diciendo entonces Hilari algo interesante. Aunque debe morir cada vez, de hecho, no es en la batalla que él perece, sino que es tomado por Hashem y librado de la muerte a mano de los inicuos. ¿Y cuáles son los inicuos? Los inicuos no son las naciones externas. No, los inicuos está refiriéndose a nosotros mismos, a los que se han apartado de la Yahadut, a los que se han apartado Kaviahol del espíritu del judaísmo. Y de hecho la muerte de Mashiach es en realidad una alegoría de su poca exitosa batalla contra el Yetzer Hará. Y es por esto que él debe retornar cada vez para retomar desde el lugar en donde dejó así al final y superar completamente a la maldad. Y de superar completamente al Yetzer Hará, a toda la fuerza antagónica, a todo pensamiento que es extraño, a todo pensamiento, a todo acto que es extraño en contra del judaísmo como tal. Es un concepto muy profundo, Rabotai, Beamorai, lo que estamos estudiando. Y tenemos que tener una mente muy amplia, muy abierta para poder comprenderlo. No simplemente decirlo por decirlo. Y esta descripción del Mashiach ben Yosef y de su muerte provee de un importante nexo para nuestra comprensión del concepto de los dos Mashiach. Es decir, que si nosotros no comprendemos esto, nosotros no comprendemos la esencia del Mashiach ben Yosef, cuál es su papel, cuál es su misión, qué juega él en este mundo presente como tal, cuáles son sus Gilgul Neshamot, qué papel juegan los Sadikim en esta era común y en las eras anteriores y en las que han de venir. No lo sabemos. Si no tenemos claro este concepto de Mashiach ben Yosef, de su importante nexo, de su comprensión, no vamos a saber absolutamente entonces nada de esos dos Mashiach. No vamos a saber nada de Mashiach ben Yosef y por supuesto de Mashiach ben David. Gracias por el sombrerito, me quedó muy bonito y los bigotitos también. Pero hay más aún sobre el tema. No solamente de cuál será el nombre del Mashiach, sino quién es Mashiach. ¿Quién es Mashiach? Entonces ya vimos que los nombres del Mashiach, que son 4, forman el acróstico, valga la redundancia, de Mashiach. Y cada uno de ellos se va a revelar dependiendo de la circunstancia y de la necesidad de la generación que tenga en ese momento. Porque si bien es cierto, también enseñan Jajamim que Mashiach vendrá o en una generación que sea totalmente meritoria o en una generación que sea totalmente de Rasha, de Reshaim, de malvados. Y no estamos hablando de Reshaim, cuando hablamos de Reshaim, no estamos hablando del mundo en general. Estamos hablando de Israel en particular, de nosotros en particular.
Tanto así que enseñan Jajamim y nos dicen que si nosotros cumpliésemos con 2 Shabbatot a la perfección, Mashiach vendría de inmediato. Y cuando pensamos en 2 Shabbatot o Shabbatom, cuando pensamos en eso, pensamos que es en un Shabbat y en otro Shabbat. En un Shabbat de 7 días y al otro Shabbat 7 días más. Si lo celebramos al pi alajá, Mashiach vendrá. Y jajaminos que enseñan, no es así. Guardar un Shabbat a la perfección, al pi alajá, aquí en este Olam Hazé y en el Olam Abá. La pregunta, ¿cómo guardamos el Shabbat al pi alajá de arriba? ¿Cómo lo guardamos bien? Una interesante pregunta. Entonces, Rabotai, la otra pregunta que nos surge es, ¿quién es Mashiach? ¿Quién es Mashiach? El personaje histórico que ha pintado cierta creencia sin ánimos de ofender, pero es lo que tenemos, por ejemplo, os fueron los distintos Mashiach que se presentaron a lo largo y ancho de toda la historia de nuestro pueblo. ¿Quién es Mashiach? Y más aún, como me hicieron una pregunta, ¿qué significa para nosotros que Hashem levantará a otro profeta como Moshe? Y la respuesta es sencilla. Hashem levantó otro profeta como Moshe y fue Yehoshua ben Nun. Y a él deben de seguir. Y a él deben de obedecer. Muy claro está ahí en la Torá. A ese profeta fue Yehoshua ben Nun. Así lo explican nuestros libros, así lo explican nuestros jajamim en muchas partes. Entonces, Rabotai, Biamorai, ¿quién es Mashiach? ¿Quién es Mashiach? Otra pregunta que me han hecho, Bezrat Hashem, también la vamos a estudiar en lo que estamos desarrollando, es referente a el nacimiento de Mashiach, si fue de una virgen, de una chica que no tuvo relaciones y quedó en estado de la nada, etcétera, etcétera. ¿Qué significa Betulá? ¿Qué significa Alma? Etcétera, etcétera. Vamos a estudiarlo muy profundo, de una manera muy detallada, para que vean qué enseña el judaísmo referente a este tema. No que enseña otras religiones, que enseña el judaísmo, es decir, la base de donde han tomado esas creencias, qué enseña realmente. ¿Cuál es el ADN de eso? No los agregados ni otras cosas. No es así. Entonces, Rabotai, pero hay aún más sobre el tema. ¿Quién es Mashiach? ¿Quién es Mashiach, Rabotai? Moshe, ¿será que Moshe Rabenu es el Mashiach? ¿Será que Moshe es el Mashiach? Podríamos decir que Moshe fue el Mashiach en su generación. ¿Pero cuál? ¿Mashiach ben David o Mashiach ben Yosef? De algo estamos seguros. Moshe fue un Goel, un Kaviahol, redentor en su generación. Moshe fue un prototipo de Mashiach. ¿Qué? ¿Sí? Entonces está escrito en el Sefer Coelet 1:9. Aquello que fue es lo que será, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Así dice Coelet 1:9. ¿Qué es Coelet 1:9? Eclesiastés 1:9. Traducido griego, Eclesiastés 1:9. Vemos, Rabotai, entonces que las almas de ciertos sadikim que juegan un papel fundamental dentro de lo que es el concepto del Mashiach ben Yosef, y aquí vemos que el alma de ciertos sadikim
fueron preparadas para cumplir con una función especial en la vida mucho antes de su nacimiento. Consecuentemente, en el relato de la creación, el Maaseh Bereshit, el Pasuk dice de la siguiente manera: Bereshit 2.7, a la persona que le gusta llevar apuntes y después lo ven en la grabación y quieran estudiarlo. 2.7 dice: Hashem creó Ha-Adam. Hashem creó el hombre. Ha-Adam. Consecuentemente, tenemos que recurrir a lo que nos enseña el Midrash para poder aclarar un poco este concepto. El Midrash comenta, el Midrash de Bereshit Rabá 14.6 nos dice: el hombre se refiere a Abraham. Y algo sumamente interesante, Rabotai. Algo sumamente interesante. Déjeme un momento, por favor. Aunque ya retiramos los libros, ya nos los llevamos al nuevo apartamento donde vamos a tener. Y no se lo voy a poder mostrar. Pero cuando uno lee en la Torá, en hebreo, esta parte de Bereshit 2.7 y sale así: Dios creó a Adán, el hombre, aparece Abraham. Aparece ahí la palabra Abraham. A ver si, creo que tengo aquí en este Humash. A ver, un momento. Si se los puedo mostrar por las cámaras. Un momento, por favor. Bereshit 2.7. Un momento, Rabotai, lo estoy buscando. O tal vez fue yo, me equivoqué. Un momentico. Bereshit 2.7, estamos en capítulo 2. Bueno, para no demorar la clase, aquí está, un momento. Bayon Hashebi, Melakto Asher Asa, Bayisbo Bayon Hashebi, Mikol Melakto Asher Asa, Baybarech Elohim Edilion, Hashebi Kadesh Otokibo Shabbat, Mikol Melakto Asher Bara Elohim Lagasod, Eret Toldor, Hashemayim Bejare. Aquí está, Beibraham Beyom, Azor, Adonai Elohim Eret Bashamayim. No tengo que buscarlo con más detenimiento para mostrárselo, pero está en esta parte. De todas maneras, creo que no la ven bien. Creo que no, la pantalla de la computadora no lo muestra bien, pero aparece de una manera sumamente interesante cuando uno lo lee y lo lee con los comentarios. Hace referencia a que cuando dice ahí que Hashem creó a Adam, el hombre, el Midrash comenta que el hombre se refiere a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Y dicen, porque entonces no fue Abraham el primer hombre, que es la pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Por qué si nos dice el Midrash que al hacer al primer hombre, cuando creó a Adán, creó a Abraham como tal, se refiere a Abraham? ¿Por qué entonces Abraham no fue el primer hombre? Y esto fue intencional. Así nos dice.
Pues si Adán, el primer hombre, llegue a hacer pecar, Abraham podría venir y rectificar su error. Así enseña el Midrash de lo que está diciendo referente a Bereshit 2.7, que está haciendo referencia a Coelet 1.9. Si quiero por favor, es correcto, Luis, pero quiero, por favor, si yo no me estoy haciendo entender, háganmelo saber, ¿sí? Se los pido, por favor, porque es muy profundo el estudio como tal, y si la persona se va un poquito, como que no se va a entender o no me voy a hacer entender muy bien. Y creo que mi secretaria colocó Shemot 1.9 y no, yo no hablé de Shemot 1.9. Coelet 1.9, pero ella me dice que es Coelet 1.9, pero escribió Shemot 1.9 y no es Shemot 1.9, es Coelet 1.9, no Shemot. Entonces, es lo que quiero decirles, porque si tomamos los textos como no son y citamos libros que no son, entonces puede haber el error. Nahom, entonces le pido a mi querida esposa que aparece... Ah, perdón, sí, Coel, estaba viendo yo mal. Todo Beseder. Ok, Beseder. Ella ya me lo mostró, vi por aquí. Aquí estoy viendo también otro monitor. Entonces, Rabotai, Biamorai, una vez más, vamos a ir poco a poco, lento, estudiando, que mi intención es que ustedes puedan retener lo que estamos estudiando, no volar en el estudio, hacerlo más lento, hacerlo de una manera más concientizada, con conciencia, una vez más. Dice así. Moshe es el Mashiach. Dijimos que Moshe fue un prototipo de Mashiach, digámoslo de alguna manera. Moshe fue un Mashiach para su generación, ¿ok? Y a esto nos va a decir Coelet 1.9. Yo leí mal aquí Shemot y es Coelet 1.9, que es Eclesiastés 1.9. Dice, aquello que fue es lo que será, pues no hay nada nuevo bajo el sol. Punto. Ahí terminó de escribir el Nevií eso. ¿A qué se refiere? Jajamí nos enseña, referente a este pasuk, lo siguiente. Las almas de ciertos sadikim, de ciertos, no de todos los sadikim, sino de ciertos sadikim, fueron preparadas para cumplir una función especial en la vida mucho antes de su nacimiento. Las almas de esos sadikim, escúchese bien, las almas, no lo que nosotros vemos como persona, aunque podemos hacer una buena pregunta. Podríamos decir, ¿quién eres tú como persona? Y muchas veces decimos, lo que yo soy como persona es lo que me representa externamente. No, eso es cuerpo. Entonces, ¿qué es persona como tal? ¿Mi alma es mi persona? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí? El judaísmo nos enseña a saber distinguir eso. ¿Qué es la persona o qué soy yo como persona realmente? Y nosotros hicimos un estudio de eso cuando estudiamos Mesilat Yesharim. Ahora bien, una vez más, esas almas de esos sadikim fueron preparadas antes de su nacimiento. Las almas de esos sadikim. Consecuentemente, ahora nos vamos a introducir en Bereshit 2.7. Bereshit 2.7 nos habla en el relato de la creación, lo cual el pasuk dice que Hashem creó Ha'adam. Ha'adam, Ha'adam, no Adam, Ha'adam. Así aparece. Ahora, tenemos que comprender esta expresión Ha'adam. ¿Por qué dice Ha'adam y no Adam? El Midrash, Bereshit Rabá 14.6, nos dice que este Ha'adam se refiere a Abraham. Se refiere al alma de Abraham. ¿Ok? Se refiere al alma de Abraham. ¿Por qué es así? ¿Por qué no fue Abraham entonces el primer hombre? Y nos dice en Jajamín que esto fue intencional. ¿De parte de quién? De parte de Akadosh Baruj Hu. Pues si Adán
el primer hombre llegase a pecar y sabemos por los relatos de la Torá que él cometió una transgresión, Abraham podría venir y rectificar su error. Y Abraham, 10 generaciones después, rectificó el error de Adán. Así enseña también el Mesilá Yesharim. Así enseña el Derech Hashem. Entonces, Rabotai, enseña también el Midrash que Moshe estaba destinado a ser un Goel. El alma de Moshe estaba destinada a ser un Goel, un redentor. A Yirmiyahu se le dijo, otro pasuk, Yirmiyahu 1:5, antes que tú hubieras sido formado en el vientre de tu madre, fuiste destinado a ser un neví, fuiste destinado a ser un profeta. Mordejai, famoso por Purim, fue preparado para su misión de salvar a los judíos del decreto de Amán, también antes de la creación. El alma de Mordejai. Eso es lo que estamos hablando. Aparece en Bereshit Rabá 38. El Talmud habla sobre otros tzadikim que fueron preparados de antemano para sus misiones, para la misión que ellos iban a cumplir. El alma de esos tzadikim fueron preparados cuando en Maaseh Bereshit, en el acontecimiento de la creación. Rabbi Yehudá Hanasí, Shmuel, Rav Ashi, etcétera, etcétera, fueron preparados mucho antes, como está escrito también en Baba Mexía 86a. También entonces el Mashiach, también el Mashiach fue preparado para la misión de rectificar rectificar el mundo mucho antes de que éste fuera creado, como está escrito en Pesajim 54a. Así dicen nuestros sabios, así dicen Jajamim. Pero entonces, aquí encontramos muchas enseñanzas que indican que Moshe es el Mashiach, que Moshe guió a su rebaño en el desierto, y cuando Boreolam habló con Moshe le dijo, el desierto es una señal para ti, tú guiarás a tu rebaño hacia el desierto y lo dejarás allí. En el futuro, es decir, en los días de Mashiach, tú los redimirás del desierto, como está escrito en Shemot Rabá 2:4. Entonces la pregunta es, ¿Moshe, es Mashiach? ¿Qué dice Shemot Rabá 2:4? No saquemos conclusiones todavía. ¿Qué dice Shemot Rabá 2:4? Dice, el desierto es una señal para ti, tú guiarás a tu rebaño hacia el desierto y lo dejarás allí. En el futuro, es decir, en los días de Mashiach, tú los redimirás del desierto. ¿Comprendemos lo que nos están diciendo Jajamín aquí en Shemot Rabá 2:4? ¿Y qué dice el Tikunei Zohar? El Tikunei Zohar afirma claramente, Ma she'aya u she'yeh. Ot pa'an, Ma she'aya u she'yeh. Aquello que fue es lo que será, como está escrito en Coelet 1:9. Es decir, este acróstico en hebreo de Ma she'aya u she'yeh, este acróstico es nada más y nada menos que Moshe. Así como el acróstico de los 4 nombres que ya vimos anteriormente forman Mashiach, este Ma she'aya u she'yeh forman el acróstico de Moshe. Es decir, el mismo Goel que nos sacó de Misraín, que nos formó como nación y nos dio la Torá, será nuestro redentor en el futuro. Él nos sacará de nuestro galut, nos restablecerá como una nación unida y nos revelará la Torá de una manera mucho más profunda, como está escrito en el Tikunei Zohar. ¿Pero es Moshe el Mashiach? Es la pregunta.
No saquemos conclusión todavía, Rabotai, Beamorai. No saquemos conclusión todavía. Sabemos que Moshe cumplió una función importante, una función única, especial en su clase, y que nos está diciendo el Tikunei Zohar que Moshe volverá a cumplir esa misión otra vez. ¿Pero qué? ¿Será el Moshe de aquel tiempo o será un nuevo Moshe? Sabemos que es el alma. ¿Qué es otra cosa? ¿Están conmigo hasta el momento? Más aún, Rabotai Beamorai. Más aún. Jacob bendijo a Yehudá diciendo, la vara no se apartará de Yehudá hasta la venida de Shiloh, que es otro nombre con el que se conoce al Mashiach. Shiloh, como está escrito en Bereshit 4:10. Como se ha mencionado, Shiloh entonces es el Mashiach. Consecuentemente, Rabotai Beamorai, no es sorprendente comprobar que el valor numérico de Shiloh, Zimule, el valor numérico de Shiloh es el mismo valor numérico de Moshe, que son 345, según la gematria. Enseña entonces el Zohar de manera explícita que Moshe es el Mashiach. Enseña el Zohar que Moshe es el Mashiach. También es Moshe el paradigma del verdadero líder. Un sentido quizás mucho más profundo que David Hamelech. Moshe demostró un total sacrificio cuando los judíos hicieron el becerro de oro. Hashem quiso destruirlos debido a su idolatría. Moshe le dijo a Boreolam, si tú no los perdonas a ellos, entonces tendrás que destruirme también a mí y haré un líder además para cada persona en particular. Un momento. Dice, si tú no los perdonas a ellos, entonces tendrás que destruirme también a mí. Y era un líder además para cada persona en particular, tremenda como esa figura, capaz de permanecer en el cielo sin comida ni bebida durante 40 días consecutivos y en 3 ocasiones sucesivas. Moshe era accesible para toda persona que buscase su consejo, como lo comenta Rashi. Consecuentemente, Rabotai, escuchen bien, incluso trató de llegar a la multitud mezclada, Moshe Rabenu, para traerla bajo el yugo de Hashem, aconsejándola y guiándola en el sendero adecuado para cada uno, de acuerdo con su propia capacidad. Y esto es el verdadero liderazgo digno del Mashiach. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa los nombres, los 4 nombres que vimos? ¿Qué significa Moshe? ¿Qué significa Shiloh? ¿Qué significa Mashiach? Bejule, bejule. ¿Qué significa todo esto, Rabotai? Para poder seguir entendiendo. Bezrat Hashem, lo vamos a ver la clase Bli Neder de mañana. Mañana seguimos con nuestro estudio Bli Neder. ¿Qué significa todo este panorama que está delante de nosotros? Que está un poco como que escabroso, no sabemos cómo comprender, cómo tomar, etcétera, pero es muy sencillo. Solo tenemos que disponer, aprender correctamente, que enseñaron nuestros jamín para no errar, de saber quién posiblemente es Mashiach. ¿Cómo se revelará Mashiach? ¿Quién, por qué, cuándo, dónde y cómo de Mashiach? Y poder identificar ese verdadero líder que necesitamos. Rabotai, no se vayan, por favor. Les voy a dejar una música por un momento mientras preparamos el... lamentablemente no vamos a poder dar el sipur de hoy. Los libros lo embalamos para la otra casa. Entonces se los debo. Rabotai, Beamorai. Sí, Ariel, me mudo aquí mismo en Givá Mordejai, cerca, como a 300, 400 metros de donde estoy. Un apartamento nuevo, Baruch Hashem.
Pero bueno, con un poquito de gripe, cuidándome muchísimo porque soy asmático. Espero invitarte a la casa, que puedas venir. Hacemos Hanukkah Habayit. Sí, todos estamos engripados. Rabotai, Beamoray, muchísimas gracias por compartir conmigo este tiempo. Todo lo mejor para ustedes, que tengan una linda semana. Discúlpenme el sipur del día de hoy, se los debo. Besinjá también, Rasbariel, para ti. Todo lo mejor también para cada uno de ustedes, para las 17 personas que se conectaron, que nos siguen. Ahí está la página web, pueden visitarla, pueden suscribirse a nuestro canal también, pueden escuchar los shiurim, ver los videos, como ustedes gusten. Todo lo mejor, hasta la próxima, nos vemos mañana, Blineder, Bezrat Hashem, y seguimos una vez más estudiando. Shalom, Leitraod. Muchísimas gracias.